Hoy hablaremos de una patología muy común, siendo la neuropatía de compresión de nervio periférico más frecuente, que afecta al 3% de la población general y al 5% de los trabajadores de un área específica que requieren el movimiento repetitivo de las manos y muñecas. Del túnel carpiano conoceremos hoy en Saludarte. Me daba dolor en este brazo sobre todo porque mi situación es bilateral, pero la mano que más problema tiene es la derecha porque era la que más uso le doy y, o sea, más es la que se le da más uso y mal uso. Doctor, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? Bueno, antes de hablar del síndrome del túnel del carpo, debemos definir qué es el túnel carpiano. El túnel carpiano es un canal o corredor que se encuentra en la cara anterior o cara flexora de la muñeca, que está limitado por los huesos de la muñeca y el ligamento transverso del carpo, en donde confluyen los ligamentos flexores de los dedos de la mano y el nervio mediano. Hecho este repaso anatómico, podemos definir el síndrome del túnel del carpo como una lesión nerviosa periférica provocada por un aumento de la presión a nivel del túnel carpiano. Esto se debe a que hay una disrelación espacial entre el contenido, que es el canal del carpo, y los elementos que confluyen por él. ¿Es frecuente esta patología? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico se plantea que el 3% de la población mundial padece de este mal. No obstante, aunque pudiera parecer bajo este por ciento, es una de las neuropatías periféricas más frecuentes del sistema nervioso periférico, de las neuropatías compresivas, y además se plantea que puede ser en una o en ambas manos. Cuando es en una sola mano, generalmente es en la mano dominante. Afecta más a las mujeres que a los hombres. Se plantea que de 100 casos, el 85% son mujeres y el resto son hombres. O sea que hay un predominio del sexo femenino sobre el masculino. Con relación a la edad, aparece con más frecuencia o el grupo etario más afectado es aquel comprendido en el rango de 40 a 59 años. Y también se ha visto que es más frecuente en las personas que tienen sobrepeso u obesidad. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que la llevaron a sospechar del síndrome del túnel carpiano? Bueno, yo llevo 33 años trabajando en mi profesión, que es económica, y por el hecho de utilizar excesivamente la mano con el tema del mouse de la computadora, pues entonces me comenzó hace alrededor de 5 años el dolor en el brazo, hasta aquí, después hasta aquí arriba, en el momento en que estaba trabajando. Pero después, sin razones aparentes, durante la madrugada me daba también mucho dolor, incluso me despertaba por el calambre en todo el brazo y me impedía dormir. Y el dolor en el momento en que estaba utilizando la mano por el uso y sobreuso de la mano y el mal uso de la posición, porque en el trabajo la mano se debe utilizar apoyada para utilizar el mouse, que generalmente no se hace, se deja el codo libre y eso es lo que provoca la presión en él. Por una mala colocación en la mano. La mano se debe apoyar completa hasta aquí, porque el hecho de tener el codo libre le provoca la presión en el túnel y es lo que da el dolor. ¿Qué factores predisponen a padecer esta patología? Bueno, hay pacientes en los cuales aparece esta patología que no se puede determinar la causa, es lo que en medicina llamamos causa idiopática, pero generalmente en la mayoría de los casos es multifactorial, o sea que obedece a múltiples factores. En primer lugar podríamos citar el factor genético. Se ha visto que en personas que tienen padre, madre, hermano u otro cualquier familiar que padece de esta enfermedad, pues tienen mayor predilección por padecerla. También encontramos las lesiones traumáticas, o sea, las contusiones a nivel de la muñeca que provocan inflamación a nivel de los tendones, de la bursa, las fracturas, las lusofracturas, también pueden predisponer al atrapamiento de este nervio por compresión del mediano. Existen enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, que es muy deformante, y esa deformidad va a incidir en la compresión de este nervio. Existen enfermedades endocrino-metabólicas, la obesidad y la diabetes. Enfermedades psiquiátricas como el alcoholismo. Y quisiera hacer un puente entre estas dos enfermedades. La diabetes
y el alcoholismo, porque ahí además del componente compresivo existe una polineuropatía por desmielinización. O sea, la mielina es una estructura que forra el nervio que en estos tipos de pacientes está afectado. Entonces, además de la compresión, vamos a añadir este daño de esa estructura y por tanto va a ser más doloroso, va a ser más difícil de tratar. También está otro factor que es la aparición de tumores cerca de la muñeca. Los más frecuentes son los gangliones, sobre todo aquellos que están en la región volar o palmar de la muñeca, porque una vez que estos tumores expanden, pues comprimen el canal, el túnel por donde pasa este nervio y provoca la sintomatología. Y por último, y no por ello menos importante, está el hecho de la ocupación de esta persona que padece la enfermedad. De hecho, esta enfermedad o este padecimiento es considerado como una enfermedad profesional. Se ve mucho en las personas que manejan las computadoras, en jugadores de golf, en los tejedores, en personas que hacen un uso y sobreuso de la muñeca y de la mano. Bueno, el dolor inicialmente es punzante, pero después es insoportable. Y el calambre es muy molesto, extremadamente molesto, porque se comienza a entumecer todos los dedos y llega un momento, un punto en que apenas puedes manipular la mano. Y el dolor es muy fuerte, hasta el punto en que me despertaba por la madrugada. ¿Cuándo acudiste al especialista? Bueno, acudí al especialista cuando ya el dolor se hizo muy intenso y ya me parecía alarmante, pero además porque me estaba provocando problemas en el trabajo, porque no podía desempeñarlo de la manera correcta, ni en el tiempo que generalmente estoy acostumbrada a hacerlo, porque tenía que demorar mucho más tiempo en hacer las operaciones por el dolor, que tenía que reposar el brazo de vez en cuando para entonces poder continuar el trabajo. Y entonces ya decidí alrededor de un año, comencé a ir al médico, que me hicieron las pruebas, me determinaron que tenía el síndrome bilateral y me explicaron que independientemente de cualquier tipo de terapia que hiciera, de la famosa arañita y esas cosas, el final era quirúrgico. Y entonces tuve primero mucho miedo en hacerlo, pero después finalmente tuve que decidir en operarme porque realmente el dolor era muy intenso. Doctor, ¿cómo se realiza el diagnóstico de este padecimiento? Bueno, el paciente nos va a llegar a consulta o a cuerpo de guardia refiriendo una sintomatología característica. En sus inicios, esta sintomatología se va a caracterizar por el dolor a nivel de la muñeca y del tercio distal del antebrazo. Dolor acompañado de calambre o entumecimiento, y esto va a afectar los dedos pulgar, índice, medio y la mitad del anular hacia su cara radial. Ya en estadios más avanzados puede haber atrofia de la musculatura, sobre todo aquí a nivel de la región tenar o esta almohadilla que se encuentra aquí debajo del pulgar, y puede haber dificultad para tomar, para hacer prensión de los objetos. Una vez hecho esto, completamos la anamnesis buscando los factores de riesgo de los cuales habíamos hablado anteriormente. Y en el examen físico hay dos maniobras muy importantes. La maniobra de Tinel, que no es más que percutir sobre esta zona del canal para reproducir la sintomatología de esta enfermedad o exacerbar sus síntomas si ya está presente en el momento del examen físico. Y la otra maniobra es la maniobra de Finkelstein, que consiste en hacer una flexión palmar de la muñeca, y esta compresión va a ser igualmente que se reproduzca o se exacerbe la sintomatología en estos pacientes. Después de este examen físico, indicamos complementarios, estudios neurofisiológicos, en este caso la electromiografía y el estudio de conducción nerviosa, que en nuestro centro tenemos a la doctora Nayibi y a la enfermera Eloida, que son los que se encargan de este proceder. Y a través de esto, entonces ya podemos llegar a un diagnóstico de certeza y ver realmente cuál es el grado de compromiso de atrapamiento que tiene este nervio, ya que esta prueba nos da la idea de que el daño puede ser leve, moderado o severo. Y ya después de esto, entonces podemos pasar al tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento para este síndrome? El tratamiento para este síndrome se divide en tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. ¿Qué pilares tenemos de tratamiento conservador? En primer lugar, los medicamentos. El uso de analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, esteroides. También podemos apoyarnos en la fisioterapia. Me gusta sugerirle mucho a los fisiatras el uso del ultrasonido a dosis terapéutica, o sea, 1 watt por centímetro cuadrado durante 5 minutos, 20 sesiones. Me he dado cuenta que da muy buenos resultados. También está la medicina natural tradicional. El meridiano pericardio transita muy cerca de esa zona
y el pericardio C específicamente, trabajándolo ahí los médicos que se dedican a esto, pues logran muy buenos resultados. También está la infiltración, o sea, directamente in situ, en el lugar del dolor, podemos inyectar un esteroide con anestésico, haciendo este tratamiento cada 21 días hasta 4 veces, y hemos visto también buenos resultados. Y por último, la inmovilización que tiene como objetivo evitar el dolor con el movimiento y mantener la articulación en reposo para lograr el efecto antiinflamatorio. Doctor, entonces, ¿cuándo ya sería quirúrgico? El tratamiento es quirúrgico cuando no ha resuelto con el tratamiento conservador o cuando nos llega un resultado neurofisiológico que nos indica que el daño es moderado o severo. Ya hay afectación, hay atrofia de las que hablamos anteriormente a nivel de los músculos de la mano, hay pérdida de la fuerza muscular, los objetos se comienzan a caer de la mano. Estas son indicaciones que ya llevan al paciente a un tratamiento quirúrgico. Cuando es en las dos manos, se recomienda operar una mano primero, la más afectada. ¿Por qué? Porque operar las dos manos al mismo tiempo que se pudiera hacer sería dependiente de otra persona durante su etapa de recuperación. Incluso se plantea, la literatura nos dice que muchas veces cuando operamos una de las manos afecta, la otra mejora espontáneamente. Y he tenido en la práctica pacientes que han tenido este tipo de comportamiento. He sentido muchísima mejoría en la mano izquierda. Ya no se me entumece como antes, ya el dolor no es intenso, ya se me ha aliviado el dolor en ambas manos y la doctora considera que con fisioterapia en la mano izquierda me puedo librar de la operación, no hay necesidad de llegar a hacerla porque realmente la operación fue un éxito y la recuperación también lo está haciendo. ¿Cumpliste a cabalidad todas las explicaciones que te dio el especialista? Sí, por supuesto. El éxito está en la recuperación, en el reposo que uno haga, en no utilizar la mano, porque incluso yo voy a hacer 5 meses el día 28 que estoy operada. Y aún hay cosas que no puedo hacer. Hay cosas que no puedo levantar pesos, no puedo hacer manipulaciones fuertes y ni hacer agarres que sean molestos. A veces me atrevo, pero cuando veo que ya la mano no me responde o no me duele un poquito, lo dejo, porque hasta los 7 o 8 meses la recuperación no es total, a veces incluso hasta un año. El tratamiento quirúrgico del túnel del carpo está recomendado para la mayoría de los pacientes con una compresión moderada o severa. La cirugía consiste en seccionar el ligamento transverso del carpo para de esta forma disminuir la presión que ejerce sobre el nervio mediano. Este proceso comienza desde que el paciente entra al salón, o sea, acostado en decúbito supino. Los cirujanos nos estamos haciendo un lavado quirúrgico de las manos, nos vestimos con ropa estéril, en tanto la seño está haciendo un lavado de la zona operal. Colocamos paños hendidos para delimitar la zona previa antisepsia, o sea, lavando la zona con yodo, y procedemos a la anestesia. La anestesia se hace locorregional, o sea, con anestesia local. Posteriormente hacemos una incisión pequeña, no más de 2 a 3 centímetros, profundizamos por plano y una vez que identificamos el ligamento transverso del carpo, hacemos una sección del mismo hacia distal y hacia proximal, quedando liberado el nervio de esta forma. Después, solamente cerrar con 2 o 3 puntos la herida y colocar una inmovilización de gasa. No es necesario el enyesado, ya que es bueno que el paciente mueva un poco la mano porque de esta manera se mueve el nervio mediano y durante el proceso de cicatrización, la fibrosis de esta cicatrización lo hace que vuelva a quedar atrapado, que es una de las complicaciones, que por suerte se ve con poca frecuencia. El descanso por intervalos y acudir al especialista ante los primeros síntomas de hormigueo y entumecimiento es fundamental para recibir las primeras indicaciones. No lo olvides, es importante cuidar las manos y muñecas y evitar el movimiento repetitivo de estas para así alejar el daño de este molesto padecimiento. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.